La Organización Mundial de la Salud estima que el 1% de la población mundial está afectado por la enfermedad celíaca e incluso el 75% de los casos no estarían diagnosticados. Cuando hablamos de enfermedad celíaca nos estamos refiriendo a una enfermedad autoinmune. De manera general, nuestro sistema inmunitario crea anticuerpos para combatir los antígenos que se introducen en nuestro organismo. Cuando hablamos de enfermedad autoinmune se produce un fallo en este sistema. Entonces, nuestro sistema inmunitario detecta a una sustancia, como en este caso es el gluten, como antígeno y ataca nuestro propio organismo. En este caso de la enfermedad celíaca, nuestro sistema inmunitario atacaría la mucosa del intestino delgado, destruyendo las vellosidades encargadas de la absorción de los nutrientes, por lo que podría llevarnos, y en general es lo que suele suceder, a una malnutrición. Este ataque de nuestro sistema inmunitario a nuestro propio intestino delgado suele manifestarse con molestias gastrointestinales, que también pueden producir diarrea, dolor abdominal, calambres, cansancio e incluso retrasar el crecimiento en edades infantiles de desarrollo. También se puede producir pérdida de peso e incluso pérdida de masa muscular. En cuanto a las causas que genera la enfermedad celíaca no están del todo claras, aunque se suelen identificar los factores genéticos, factores ambientales y también otros factores como que está relacionado con otras enfermedades autoinmunes. A la hora de diagnosticar la enfermedad celíaca, el especialista médico pues lo hará primeramente por sospechas clínicas, después con muestras de sangre si aparecen gran cantidad de anticuerpos que atacarían al gluten. Y la manera más fiable y la que será definitiva para conocer si se tiene esta patología será por biopsia. Existe medicación, por lo que habría que hacer es retirar totalmente el gluten de la alimentación. También habría que valorar si es necesaria una suplementación clínica, si existe algún déficit provocado por la mala absorción de los nutrientes. También hay que tener en cuenta que siempre que el gluten siente mal no tiene por qué ser enfermedad celíaca. Puede ser otro tipo de patología como sensibilidad al gluten no celíaca, que compartiría los mismos síntomas, pero no tendría afectado el intestino delgado, o la alergia al gluten, que tendría diferentes síntomas como picazón de ojo o dificultades respiratorias y tampoco tendría afectado el intestino delgado. Habría que seguir una alimentación sin gluten. El gluten es una proteína que está presente en cereales como el trigo, centeno, cebada, espelta y el triticale. Incluso habría que tener cuidado con cereales como la avena, porque puede tener contaminación cruzada, o incluso pueden existir hasta cierta cantidad de la avena que pueda sentar mal a los pacientes diagnosticados con celiaquía. También hay que tener mucho cuidado con el tema de los ultraprocesados, ya que el gluten es un ingrediente que se suele utilizar mucho en su elaboración, por lo que leer las etiquetas será algo fundamental. Hay que saber que el gluten no es indispensable para nuestra alimentación y que su única justificación para eliminarlo es por causas clínicas. El gluten no es necesario eliminarlo si no existe ninguna patología, al igual que no es imprescindible su consumo para tener una alimentación saludable. Una alimentación saludable no depende de si consumimos o no consumimos gluten. Y las bases de la alimentación saludable, independientemente de si se tenga la enfermedad celíaca o no, debe estar compuesta por una base de frutas y verduras, proteínas y grasas de calidad, alimentos como las legumbres, y en caso de consumir cereales, pues en el caso de celíacos, pues tendrán que eliminar el gluten. Pero existen gran cantidad de cereales que no contienen gluten, como el maíz, el arroz, el mijo, incluso la quinoa o el trigo sarraceno. Se identifica una mejora de la salud, aunque no exista patología celíaca, con la eliminación del gluten. ¿Esto puede pasar? Pues si se eliminan productos que contienen gluten, como por ejemplo el tema de los ultraprocesados. O incluso al eliminar el gluten, pues estaremos
eliminando una cantidad de cereales que en muchas ocasiones no necesitaremos, sobre todo en caso de personas sedentarias. Por otra parte, se puede empeorar la salud consumiendo gluten si llevábamos una alimentación basada en materias primas que no tenían gluten, pero alimentos de calidad, y ahora se empiezan a introducir algunos productos que contienen gluten, como pueden ser los ultraprocesados. Por eso es importante conocer que se consuma gluten o no se consuma gluten, las bases de la alimentación tienen que ser las mismas, dejando a un lado de manera frecuente el consumo de ultraprocesados y fijarnos en el protagonismo de las materias primas de calidad. Al tener que llevar una alimentación sin gluten es buscar equivalencia de productos que consumíamos de baja calidad nutricional, que tenían gluten, por otros productos que ahora no tienen gluten, pero su calidad nutricional sigue siendo baja. Esto no tiene mucho sentido. La calidad nutricional antes era baja y ahora también lo será con o sin gluten. Por lo tanto, no siempre o no tiene mucho sentido buscar una equivalencia de los productos sin gluten. Hay que construir una base con alimentos, con materias primas como la fruta, las verduras, grasas y proteínas de calidad y las legumbres. No siempre hay que cerrarse a buscar todo que no lleve gluten en este caso, o que lleve el sello sin gluten. Otro de los conflictos que se suelen encontrar en personas que comienzan a llevar una alimentación sin gluten y buscan este tipo de productos que no tienen el gluten es su elevado precio, por lo que son elementos a tener en cuenta y que nos dejan bastante claro que no es necesario la búsqueda de este tipo de productos. Ahora bien, si se prefiere buscar esos productos ya que antes gustaban o se tenía costumbre de consumir alimentos con gluten que ahora no podrá consumirse y prefiere buscar una equivalencia sin gluten, aunque su consumo, si son ultraprocesados o son de baja calidad nutricional, no debería ser muy frecuente igualmente, independientemente de tengan o no gluten, pues hay que asegurarse de que contienen el sello sin gluten. Hay que mirar las etiquetas y no hay que dar por hecho que no tienen gluten. También muy importante asegurarnos de la contaminación cruzada.